pidieron de Thevenin y bueno, este es de Norton, que es lo mismo que Thevenin, pero son un poquito más complicados. O sea, este es como más rápido, si pueden aceptar Ujú. ustedes, por favor. Y este es más enredado, y este es con nodo. Lo otro, el profe dijo que los iba a hacer usar distintos métodos en la prueba, entonces tienen que manejarse bien con los dos métodos, ya, para que estén al tanto. Eh, y eso. También, quiero repasar como unas preguntas que me hicieron, que son muy importantes de qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Ya, como Ujú. cosas Ya. legales, voy a poner. Ya, cosas legales. Si yo tengo, por ejemplo, una fuente de corriente independiente, ya, entonces de 5 amperes, ya, y tengo aquí una resistencia, tengo muchas cosas del circuito, lo que sea. Y muy acá a lo lejos tengo otra independiente que es de 3 amperes. Y justo en esa malla no hay como nada que me afecte esta corriente. Me refiero como, no sé, pues que le pongan una fuente. No, no, sí, ya. Si tengo estas dos fuentes independientes, aunque esté aquí y haya millones de cosas de lo que sea, si están compartiendo este nodo de acá y están compartiendo este nodo de acá, es decir, están en paralelo, yo puedo reducirlas. Ya, entonces podría dejar una fuente donde yo quiera más o menos, con tal de que esté en paralelo en el circuito y que sea de 2 amperes. Ya podría ser el 5 menos el 3 y siempre hacia arriba. Y eso, mientras se cumple que esté en paralelo, de hecho yo también la podría poner acá si es que quiero o donde sea. Lo importante es no afectar, o sea, respetar cómo estaba el circuito en sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es ilegal? Cosas ilegales. Si yo tengo una fuente de corriente de, no sé, 3 amperes y por acá tengo una resistencia, lo que sea, y aquí tengo una fuente de corriente también independiente, o sea, tengo una fuente de corriente, no sé, que va a ser 3 I sub 0 y hay un I sub 0 que está cayendo acá, yo no puedo reducirlas, ¿ya? Fuentes independientes con dependientes no se reducen. Eso que lo tengan muy claro. Y generalmente cuando uno trabaja con, si se dan cuenta, no sé, pues si yo hubiese tenido acá una no, si hubiese tenido, ya, esta, sí, yo tengo acá una resistencia, ¿ok? Y tengo esta de acá. Yo técnicamente podría hacer una transformación de fuente y dejar una de voltaje aquí, ¿no es cierto? Pero como yo tengo también una fuente de corriente dependiente que depende de I sub 0 y que al final I sub 0 está en esta malla, yo tampoco podría reducir eso, ¿ya? Entonces, eh, uno, dependientes, dependientes con int no se reducen. Dos, si algo afecta a la fuente dependiente, tampoco se reduce. Tampoco se reduce. Eso. Entonces, de nuevo, fuentes dependientes con independientes no se reducen. Y si también yo hubiese querido transformar esto a una de voltaje en serie con esa resistencia de ahí, tampoco lo hubiese podido hacer, porque mi sub-cero depende de esta malla de acá. Entonces no puedo hacer desaparecer esa malla. ¿Ya? ¿Se entendió? Por favor, que no les vaya a pasar, no lo Eh, hagan. lo último lo puedes repetir, es que no entendí como eso de que si algo afecta a la fuente dependiente. Ya. Por ejemplo, yo tengo aquí una resistencia de 3, sí, ya de 3, es que tengo seguros 3, ya de 2. Em, yo, por ejemplo, se me podría haber ocurrido, lo voy a poner en rojo porque no va, eh, no sé, reducir esto, ¿ya? Y haber dejado la resistencia de 2 y haber puesto una fuente de voltaje acá, porque yo técnicamente puedo hacer cambio de fuente con esto. Al final tengo la corriente en paralelo con la resistencia, ¿ya? Y podría haber Mm. querido hacer esto, ¿ya? Pero esta fuente de acá depende de I sub 0. Entonces, al final estaría afectando I sub 0, que es la que está en esta malla de acá. Y por ende no la puedo hacer desaparecer. Ya, 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 ya. Ahí sí ¿Ya? entendí. Entonces, esto no. Ya, Eso, gracias. sí.
Sí, pero es muy importante porque de repente van a querer hacerlo, les podrían llegar a pensarlo. A mí también me pasó en su tiempo y no se puede. Entonces tengan cuidado con esas cosas. Ya, vamos a hacer este que es de Thevenin. Y voy a ponerlo ahí. Y vamos a hacer también como un breve repaso también de los métodos. Entonces, lo primero es siempre sacar el voltaje, sacar VTH. Ya. Para sacar VTH, yo lo que tengo que hacer es el circuito abierto. Circuito abierto. ¿Ya? Es decir, básicamente acá le pongo más menos VAB, que es lo mismo que va a ser mi VTH. Es decir, siempre dejo el circuito abierto ahí. Y esto se va a cumplir para cualquier caso. Ahora, dos. Lo que yo tengo que hacer es buscar la resistencia. Buscar RTH. Ahora, para buscar esta resistencia yo tengo varios métodos. Lo primero, si tengo solo fuentes independientes y también si tengo dependientes. Tengo fuentes, uy, escribo muy mal, in y ya, independiente, dependiente, ok. Entonces, en el caso de que yo solamente tenga fuentes independientes, apago todas. Y al final, apagando todas, puedo reducir toda la resistencia y me va a quedar algo muy bonito. Entonces, sería solamente reducir resistencia. Resistencia. Ahora, si yo tengo, o sea, si yo tengo fuentes independientes y dependientes, como es el caso acá, acá también tengo varios métodos. Puedo apagar todas las independientes, y conectar una fuente de 1 volt y conectar un más menos entre A y B y que salga una corriente I sub 0. Y en base a eso buscar esta corriente que me va a terminar dando la resistencia. Es decir, va a ser RTH igual a 1 partido en I sub 0. Porque al final es 1 volt. Y le voy a poner 1 volt. O lo otro que puedo hacer es buscar la corriente de cortocircuito. Buscar I sub C, que es básicamente cortocircuitar los terminales. Evitar terminales. A, B. Es hacer esto y buscar esa corriente que pasa por ahí. Eh, entonces, si tengo fuente independiente, apago todas y solamente reduzco resistencia. La voy a encontrar al tiro la resistencia T. Ahora, si tengo fuentes independientes, tengo estos dos métodos. El primero de conectar una fuente, o sea, apagar todas las independientes y conectar una de 1 volt para así buscar el RTH. O buscar la corriente de cortocircuito, que es cortocircuitar los terminales. ¿Cuándo me conviene más una que la otra? Esta me conviene si tengo al final muchas independientes y como una dependiente. Y esta me conviene si al final tengo muchas dependientes. Como, por ejemplo, veamos este caso. Tengo una independiente y tengo dos dependientes. Entonces lo que me sale más rápido en verdad, antes que apagar una y conectar otra, que vendría siendo hacer como lo mismo básicamente, no me ayuda en nada, sería simplemente buscar la corriente de cortocircuito. Entonces, voy a agarrar este ejercicio y vamos a hacer lo primero, que es sacar el VTH. Ahora sí. Entonces, más menos VAB, que es igual a, uy, VTH. Ya, entonces me voy a dar aquí una corriente I sub 1, I sub 2, y acá el I sub 3. Perfecto. Ya, entonces vamos a hacer mallas, pero antes anotemos todas las cosas porque al final hay muchas variables aquí que están dependiendo entre sí. Entonces, veamos el voltaje alfa. V alfa. Está entrando por acá y sale por acá. Entonces va a ser, el voltaje es I por R, así que va a ser el I1 por los 15, básicamente. Ahora, también tengo I sub beta.
y sub beta es menos y sub 2, porque está yendo en la dirección opuesta. ¿Qué más me interesa? Me interesa esta fuente de acá, porque al final esta fuente de corriente dependiente está uniendo dos lazos. Así que lo que voy a hacer es anotar a lo que vale. Entonces voy a tener que 0,1 de V alfa, después lo vamos a cambiar, va a ser I sub 2, porque está yendo hacia allá, menos I sub 1, porque se me pone I sub 1. Y si ahora reemplazo esta de acá, me va a quedar que 0,1, voy a anotarlo aquí, 0,1 de 15, o sea, 0,1 por 15, es igual a I2 menos I1. Entonces aquí ya tendría una primera ecuación bonita. Y ahora vamos a hacer mallas. Voy a tener, vamos a ir con la primera. Tengo menos 110 más 15 por la corriente que es I1. Clau, Dime. ¿por qué es 0,1 por 15? Ya, es 0,1 porque es el valor de este que te dan nomás. Entonces tenemos que hacer la igualdad en sí. Y el voltaje alfa es... Ah, es I1 15. Me comí el... I1, po. Sí, me comí el Sí, I1, perdón. Ya, sí. ahí me suena. Ahí está. Ya, gracias. Ya. Menos 110, 15 por I1. Acá ya puedo seguir haciendo esto, porque tengo el superlazo así conectado, así que voy a hacer acá. Me va a quedar más 5 y sub 2 menos 3 y beta, que es menos y 2. Y voy a llegar al más 8 y sub 2 menos y sub 3. Acá tenemos otra igualdad importante, que al final como estoy haciendo un circuito abierto acá, voy a tener que y sub 3 es igual a 0. Entonces después se nos va a ir. Ya, siguiente. Y nos va a quedar también esta otra malla de acá, que va a ser 8, 8, perdón, un paréntesis, va a ser 8 y sub 3 menos y sub 2 más 3 y sub b, y sub b menos i2 más vth. Le voy a poner directamente eso. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, voy a deshacerme de todos los i sub 3 que son igual a 0 y voy a reescribir nomás. Entonces me va a quedar menos 110 más 15 i sub 1 más 5 i sub 2 menos, voy a poner más 3 i sub 2 más 8 i sub 2 igual a 0. Y acá me va a quedar 8 menos i sub 2 más 3 menos i sub 2 más vth. Entonces aquí me va a quedar ya una matriz de 3 por 3. Que voy a dejar el i sub 1, el i sub 2 y el vth. Entonces, voy a anotar esto por así más o menos. Esto es la menos 1 y acá la otra parte de la igualdad. Ya, i sub 1, tengo 15, no tengo nada más, así que lo dejo ahí. Voy con el i sub 2, tengo 5 más 3 más 8. Ya, y no tengo nada con esto, así que me voy a dar 0 y acá me va a dar 110. Ahora no tengo nada aquí, así que me va a dar 0. Aquí tengo menos 8, menos 3, y acá me va a quedar 1, y acá me va a quedar 0. Y me falta anotar el de arriba, que es esta de acá. Al final, esa es mi 1, esta es mi 2 y esta es mi 3. Ya, voy a agarrar, sí, ya. 0,1 por 15 más 1. 0,1 por 15 más 1 menos 1 del i sub 2. Acá 0 y acá 0. Denme un segundito, que tengo que ver.
Y ahora sí, ¿verdad? Después tengo que abrir la puerta, así que me van a tener que disculpar de nuevo. Ya, revisando esto, déjame ver si quedó igual. 15, 8 menos 3, 8. Sí, está bien. Ya. Entonces, todo esto nos va a dar al final que hizo 1, hizo 2 y VTH. Me desmorí, ¿verdad? Así, menos mal. Ya, va a ser 2, 5 y 55 voltios. Esto es ampere, ampere. Ya, entonces aquí ya encontré mi voltaje de Thevenin. Ahora, lo que tenemos que hacer al final es sacar la corriente de cortocircuito, porque al final no nos conviene hacer otra. Así que voy a agarrar esto y lo voy a pegar acá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cortocircuito de los terminales. Y de nuevo voy a tener el I sub 1, el I sub 2 y el I sub 3. Y ahora lo bonito, em, ya, lo bonito de esto es que al final como dejé todas las ecuaciones y no eliminé el 3 al tiro, puedo reutilizarlas todas. Entonces, de hecho, eso es algo que les recomiendo también hacer en la prueba. Como traten de ver qué ecuaciones pueden reusar. Porque al final esta se va a mantener. Y todas estas otras, técnicamente también solamente va a cambiar lo del voltaje de Thevenin. Em, Oye, Clau, una pregunta. Dime, dime. En la parte de la matriz en donde así como el voltaje de Thevenin, Sí, pusiste el 1 como en la segunda ecuación. ¿No debería ir como en la tercera? O, un 1 en la segunda ecuación. ¿Esta? No, ¿en cuál? no, o sea, como en la línea como del voltaje de Thevenin, como hay 0, Ah, aquí. no debería ir como 0, 0, 1, o sea, porque como está como en la tercera, 0, 0, 1. ¿o no? Eh, Porque si no, no entendí por qué va como en la segunda o fila, sea, creo que. me preguntas por qué en cuál, espérate, ¿en cuál fila estoy confundida? ¿En esta o en esta? En la segunda. En la segunda. Que, sí, no entiendo por qué es uno si en el 2 que marcamos como en la ecuación número 2 que pusimos, ¿Sí? no está como el voltaje de Thevenin ahí. Entonces ahí como Ah, que. no, no, es que las empecé a hacer así. Esta de acá, esta de aquí corresponde a la 2, es que la tenía ahí, entonces la puse ahí. Esta de acá corresponde a la 3 y Ah, esta de ya, ya, acá ya. corresponde a la 1. Ahí está. Ya. Gracias. Sí, sí, soy un poquito desordenada, pero eso. Eh, ya, entonces teníamos esto y acá técnicamente podemos reutilizar todo. Lo único que sí va a cambiar es que al final en esta no voy a tener mi voltaje de Thevenin porque ya estoy cortocircuitando los terminales. Entonces me va a quedar simplemente esto. Todo esto igual a cero. Sí, no cambia nada más, la verdad. Entonces voy a hacer de nuevo la matriz y 1 y 2 y sub 3. Y esta es la gracia que al final, si se dan cuenta, es como resolverlo una vez y luego ver qué hay que cambiar. Ya. Y acá me va a quedar de nuevo. Y ahora sí lo voy a poner en ordenadito. Como acá el 1, acá el 2 y acá el 3. Me va a quedar 0,1 por 15 más 1 menos 1. Y acá en el I sub 3 tengo 0, así que me queda 0. Y aquí está. En el 2, esta dijimos que era la 2, así que me va a quedar 15. ¿Tengo algo más? No, me va a quedar 5 más 8 más 3 menos 8 y los 110. Y acá me va a quedar 0 menos 8 menos 3 8 0. Y todo esto me va a dar que I1 va a ser 4 amperes, I2 es igual a 10 amperes. Y I3 va a ser igual a 13,75 amperes.
Y esto es al final igual a la corriente I sub C, que es la de cortocircuito, que es al final la que, la que quería buscar. Ya. Y bueno, todo esto, al final lo que estamos haciendo es buscar la resistencia Thevenin, así que nos va a quedar como el voltaje que era 55 volts partido en la corriente, que es 13,75 ohm, y esto nos va a dar, perdón, amper, y esto nos va a dar 4 ohm, ahí sí. Y lo otro es que si nosotros modelamos esto, voy a tener aquí el 4 de la resistencia de Thevenin, voy a tener acá el más menos de la fuente de voltaje, que va a ser 55, y acá voy a tener A y B, ¿ya? Y esto nos están pidiendo pasarlo a Norton, ¿ya? Entonces, lo único que hay que hacer es que voltaje es igual a I por corriente, o sea, ya, voy a tirar. Ya, entonces voltaje es igual a la corriente por la resistencia y al final si lo paso es simplemente dejar acá la fuente de corriente independiente con la resistencia. Se me va a quedar 4 y estos van a ser los 55 partido en los 4, que va a ser los 13,75, que al final igual corresponden a esta corriente de cortocircuito que tenemos aquí. Y acá nos va a quedar el A y el B. Lo otro importante también de esto que nos va a servir también para el ejercicio anterior es esto. Esto de acá también uno lo puede modelar así. Dejar la resistencia de 4, dejar acá la fuente de 55 y acá básicamente voy a tener mi A y mi B. La gracia de todo esto al final es buscar como la resistencia de Thevenin. Y es que si uno lo pasara como a un circuito chiquitito, uno siempre está como buscando esta resistencia que uno la puede buscar acá y también acá. Y a veces puede ser que les lleguen a preguntar por un voltaje que pasa por esa resistencia. Ya una vez ya encontraron que no corresponde al voltaje de Thevenin, sino como al voltaje que podría estar generando esa resistencia una vez ya uno lo encuentra en el circuito. Entonces, eso por ejemplo va a pasar en el segundo ejercicio. Y uno podría hacer una malla y sacar ese voltaje ahí. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Ya, vamos a ir a hacer este. Vale, les aviso que este es con nodos, así que traten de hacer nodos bien, porque en la prueba se los van a preguntar. Y, ok, nos dan este circuito y nos preguntan para encontrar el valor de R0. Ya, acá lo primero es que tenemos fuentes dependientes e independientes. Y lo otro es que si se acuerdan de una de las primeras tutorías, es que acá pasa algo bastante interesante. Si yo, por ejemplo, ya, voy a pintar los nodos. Yo voy a ver que tengo una aquí, que puede ser mi tierra. Voy a ver que tengo una acá. Y también tengo ya estos chiquititos que están entre medio. Pero la gracia es que, por ejemplo, acá tengo una fuente de corriente independiente, o sea, dependiente, que depende de I sub 0, ¿ya? Ahora, uno siempre que cuando busca el voltaje, sería buscar voltaje, tenemos que hacer el circuito abierto. Entonces, al final, voy a copiar esto, lo voy a pegar. Ah, no quiero tanto. Mm, mm. Es- ya. Quiero hacer el circuito abierto. Entonces, al final, aquí no voy a tener técnicamente nada. Claro, y acá va a estar más o menos mi VTH o el voltaje en sí que voy a estar buscando. Y al hacer esto, mi I sub 0, que es esa corriente que pasa, o sea, mi IFI va a ser 0, porque no,
O sea, lo dejé abierto, ya no pasa corriente. Y si miro esta parte de acá, esta fuente dependiente depende de I sub phi, pero I sub phi es cero. Entonces acá lo que me va a quedar es un cable pelado. Por eso este ejercicio está como lleno de baño. Entonces, si teniendo un cable pelado, ahora lo que pasa es que estoy conectando este nodo de acá con toda esta parte de acá. Y no sé si recuerdan, pero eso es un supernodo. Entonces, voy a poner ahora, darme direcciones de corriente no más arbitrarias. Voy a decir que esta está saliendo, voy a decir que esta está saliendo. Y por ejemplo, si yo me dijera una que está saliendo de acá, va a tener que entrar por acá. Entonces va a ser redundante. Por eso también uno puede ver que es un supernodo. Bueno, la voy a dejar por si acaso, pero no nos va a interesar. Em, y por otro lado voy a tener esta que está entrando, voy a tener esta que está saliendo y esta que está así. Ya. Entonces, eh, ok. Voy a decir acá también que va a estar V1 y acá podría darme mi V2 si es que quiero. Pero como justo en este ejercicio tengo una fuente dependiente que se termina convirtiendo en un cable pelado, me va a quedar que V1, ay, quiero ya, me va a quedar que V1 va a ser igual a V2. Sí, ya. Entonces, empezamos a hacer esto. Voy a ver esta corriente de acá y va a ser que voy a tener V1 partido en 16 más. Veo la siguiente. Voy a tener V1 menos 180 porque conozco el valor de acá porque tengo justo esta fuente aquí. Menos 180 partido en la resistencia que es 20. Voy a tener el siguiente que va a ser V1 que al final es el que está por acá. Menos 180 partido en 10. Y también voy a tener esta corriente que va a estar bajando, que V1 partido en 10. Y esto va a ser igual a 0,1 de la que está entrando, que es V triangulito. Y por otro lado también voy a tener ¿Puedes repetir eso, Clau? de las que Que no están caché entrando por y qué. saliendo. Sí, que no caché porque ponte tú había y la de 2 amperes y la de 8 amperes. O sea, de 8 amperes, de 8. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Las resistencias que están entre medio, perdón, es que está la Sí. luna ladrando. ¿Por qué las obviáis? Como... O sea, no es que la esté obviando, es que mira, yo conozco este no, o sea, te confundió esta de acá. Sí, esa es. Ya, esa. Ya, sí, es que esa tiene igual una mañana. Porque mira, yo tengo esta corriente que está saliendo, ¿ya? Pero acá se me hizo o sea, acá tengo el circuito abierto, entonces por acá no se me va a ir nada. Entonces, al final, toda esta corriente la tengo que analizar hasta aquí, ¿cachai? Porque es el único camino que puede recorrer. Entonces, si yo veo esto, yo conozco el valor de acá, que es V1, y conozco el de acá, que es 180. Y acá tengo 8 y tengo 2. Entonces por eso las sumo y las dejo aquí. Este es el 8 más el 2. Ah, ya entendí. Sí. Que yo pensaba que tomáis el 10 que estaba a la derecha. No, 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 es este de acá, porque al final está haciendo así. Pero sí, por eso este ejercicio tiene como muchas sutilezas. Ya. Hasta el momento conozco V1, V1, no tengo V2 porque al final es lo mismo que V1, y me falta V delta. Entonces me voy a ir a anotar que es V delta. Ya, V. Ujú. Una pregunta. Dime. Yo, o sea, no me quedó muy claro por qué dijimos que V1 es igual a V2. Ya. Al hacer el circuito abierto, al final acá nos está pasando una corriente, ¿ya? Y esta corriente que pasa por acá es I sub phi, esta azulita, que está mejor vista acá, es I sub phi. Ujú. Pero como lo dejo abierto, I sub phi es igual a cero, porque no puede existir I sub phi. Y justo acá tengo una fuente de voltaje dependiente, que depende de I sub phi. Como I sub phi es cero, todo este voltaje o sea, que me hacía cambiar el voltaje entre este terminal y este otro, va a ser cero. Entonces al final V1 es igual a V2 porque es como tener el cable pelado.
y al final se me termina convirtiendo Mm, en un nodo. Por eso. ya, Sí. ya. Gracias. Ujú. Y luego tenemos el voltaje. Bueno, el voltaje es igual a I por R. Entonces vamos a ver qué pasa con V delta. Entonces voy a tener la resistencia que es 2. Y necesito saber la corriente. Y la corriente al final va a ser este V1 menos el 180 partido en 10, que es al final esta corriente que está pasando por acá. Porque al final lo que quiero es la corriente que está pasando de aquí hacia allá, que la conocía de antes, que es el V1 menos el 180 partido en 10, que es la resistencia total que pasa por aquí. V1 menos 180 partido en 10. Ya. ¿Qué es lo otro? Igual le voy a poner esto R y esto I. Ya, y con esto ya estamos, podemos hacer la matriz. Así que vamos a hacer V1 y voy a dejar V delta aquí. Entonces me va a quedar 1 partido en 16 más 1 partido en 20 más un décimo más un décimo menos 0,1, que es la única que está saliendo. Ahí sí. Y acá abajo me va a quedar 2 partido en 10 y aquí 0. O sea, perdón, me va a quedar menos 1. Esto a la menos 1 y esto va a ser la primera. Voy a tener 180 partido en 20 más 180 partido en 10. Y acá abajo me va a quedar menos 100, o sea, 180 partido en 10 por 2. Ya. Y ahora me va a quedar que V1 va a ser, si lo resuelvo me da que es 80 volt. Y V delta es igual a menos 20. Oh, ya. Y hasta el momento, ya pues sacamos V1, sacamos V delta, pero nosotros queremos VTH, el voltaje que está acá. Pero lo que yo puedo hacer es que como puedo hacer como una malla chiquita. Esto es muy útil, que al final conozco este voltaje de acá, conozco el voltaje que va a estar acá, y acá también voy a tener un voltaje. Entonces, haciendo esa malla chiquita, el de acá, eh, me va a quedar menos 180. Ya, voy a tener menos 180 menos V delta. V- en verdad sería más V, sí, menos 180 menos. Ahí, lo voy a escribir mejor de la otra manera, ya no importa. Me va a quedar VTH igual a 180 más V delta. Que al final lo único que estoy haciendo es que todos estos voltajes de acá sean igual al VTH. Y al final, ay, la gracia de todo esto es que, por ejemplo, este dio negativo independiente de cómo estaba posicionado. Entonces me va a quedar VTH, va a ser igual a 180 menos 20, me va a dar 160. Y ahí saqué lo primero. Entonces por fin sacamos esta parte de acá. Y ahora tendríamos que sacar la corriente de cortocircuito. Así que no sé si la tengo menos rayos. Lo voy a copiar de aquí. Ok. Ya. Ahora voy a tener esta corriente directamente aquí. Que voy a tener mi I sub G. Y ya no pasan cosas bonitas porque no me puedo deshacer de todo esto. Lo que sí es importante anotar es que, por ejemplo, eh,
un hice lo más importante que era conectar esta cosita a tierra. Ya, no me restringen. Ya, es que por ejemplo, cuando voy a darme las corrientes que están, de nuevo, voy a tener una acá que está saliendo, otra acá que está saliendo, em, voy a tener una de acá que está saliendo, otra que va para acá, otra que está entrando, y acá también va a pasar algo interesante, porque miren, esta que está saliendo va a llegar directamente, al final lo que hago es yo ir directamente hasta la Tierra, ¿ya? Y como hice el cortocircuito, voy a estar haciendo esto así. Es como que yo lo hubiese estado vertical como en este caso de acá. Y con esta de acá va a pasar lo mismo. Va a ser la de otro color, sí. Pero al final nos va a interesar después cuando queramos sacar la I sub C. Ya. Entonces, vamos a hacer todas las corrientes que entran y salen de este nodo de acá. Y este dijimos que es el V1 y acá el V2. Entonces, voy a tener V1 partido en 16 más V1 menos 180 partido en 20 más V2 partido en 8 más V2 partido en 10. Este es partido en 8 porque pasa directamente así, como les decía recién. Esto de acá. Y voy a tener menos 0,1 que es la que está entrando ahí. Ahora, yo lo que necesito también es conocer V delta, pero de lo que sacamos anteriormente ya conocemos el valor de V delta, que es menos 180 al final. Así que lo voy a dejar directamente reemplazado. Y lo otro que a mí me interesa es también darme esta parte de acá. ¿Clau? Dime. No, el V delta no nos había dado menos 20. Ya bueno, 20. A ver. Es muy arriba. ¿Dónde lo dejé? Ah, acá está. Sí. ¿Qué no sé, se me traspapeló entonces, pero a ver. Ay, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde empecé a rayar esto? Porque lo estaba escribiendo más arriba. Me Estaba equivoqué. escribiéndole a la de arriba, sí. Sí, ya esta acá me lo tengo que llevar para abajo. Pequeño detalle. Eso como uno V delta. Se me debió haber traspapelado, pero no sé. A ver. Ahora una cosa. Mm, estoy pensando porque... Ah, ya. Mira. Es que, ¿qué pasa? Que este V delta es el que está aquí. Que al final tengo ya, tengo el V delta acá. Pero está dado por, ahora como justo tengo este 180 aquí. Y este 180 llega directamente a tierra. Al final el valor que está en esta tensión es 180. Por eso. Ya, ok. Igual a cero. Y me falta escribir esto de acá, entonces va a ser V1 menos V2 igual a 184 I sub phi. Y me falta escribir I sub phi. I sub phi va a ser, oh, fallé todo esto, V2 partido en 8 más, porque al final es la que está acá y va a ser la suma de esta corriente que está yendo por acá y la suma de la corriente que se va por acá. Y voy a tener 180 partiendo, que vendría siendo la que está acá, que era del V delta que teníamos recién, y esta de acá. Ya.
Y ahora esto lo tengo que pasar a matriz. Entonces voy a tener V1, V2 e I sub phi. Y en V1 me va a quedar 1 partido en 16 más 1 partido en 20, 1 partido en 8 más 1 partido en 10, 0 porque no tengo nada. Me va a quedar 1 menos 1 menos 184, 0, 1 partido en 8, menos 1. Y acá me va a quedar menos 0,1 por 180 más 180 partido en 20. Y acá me va a dar 0 y acá menos 180 partido en 20. ¿No sería menos 0,1 por menos 180? Menos 0,1 por... Es que acá, me queda positivo y luego me queda negativo. Ah, ya. Sí, por eso. Ya. Entonces me queda V1, 1200. V2 es igual a menos 640. Y me va a quedar que I sub 0 va a ser igual a la corriente de cortocircuito. Así que van a ser 10 amperes. Y con esto ya conozco la corriente de cortocircuito, conozco también el voltaje Thevenin, así que me va a quedar que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 160 partido en 10, y esto me va a dar que va a ser 16 ohms. ¿Qué más? Ah, bueno, y por ende el resultado que es del ejercicio va a ser de 16 ohms. También me preguntaban la potencia máxima. Sí, así que sacándola va a ser esto. Va a ser 160. Ya, el voltaje lo voy a escribir mejor. Voltaje al cuadrado partido en 4 por RTH. Y van a ser 160 cuadrado partido en 4 por 16. Esto van a ser 400. También, si se acuerdan de antes, yo les dije que al final todo esto lo podíamos modelar. Entonces acá voy a tener mi VTH, mi RTH también, que acá está la 16 y acá está el 160. Y acá tengo mi A y tengo mi B. Y que la gracia de todo esto es siempre que nosotros estamos buscando como esta resistencia que queremos conectar, que al final equivale a la misma que está acá. Ya. Pero la gracia es que si yo hubiese hecho el voltaje que está pasando acá, también me hubiese podido obtener la potencia. Y la potencia hubiese quedado como 80, que este voltaje acá, si hacemos la malla, le voy a poner como AB y va a dar 80. Entonces nos hubiese quedado 80 al cuadrado partido en 16, que también van a ser los 400. Eso. Ahora, ¿qué es? Ya, ¿qué nos preguntan los sistemas? Ya, esta parte es más enredada. Nos preguntan, ¿qué tanta potencia para la fuente de 180 hay que liberar cuando el circuito se ajusta al valor de R sub 0 que encontramos antes? Entonces, lo que nos están preguntando acá básicamente es la potencia que tiene que salir de esta fuente, ¿ya? Nosotros conocemos, o sea, ya tenemos la potencia que es voltaje por I. O sea, nosotros tenemos el voltaje y tenemos que buscar esta I. Pero la gracia de esta I es la que está saliendo acá, que le voy a poner I sub G. Y es que ahora ya vamos a conocer el valor de R sub 0, entonces va a depender de todas estas cosas. También, ¿qué es lo otro que importa? Déjenme copiar esto para no rayarlo en cualquier lado. Ya, entonces tenemos esta
V por I. Y acá tenemos el I sub G. ¿Y qué es lo otro que importa de todas las cosas que sacamos antes? Nosotros también sabemos el valor ok, sabemos que esta resistencia es de 16, pero también sabemos el voltaje que está pasando específicamente por esa resistencia, que no corresponde al voltaje de Thevenin, sino que corresponde a este voltaje que queda acá, que al final genera esta resistencia, que va a ser de 80. Entonces también conocemos ese voltaje de ahí, que va a ser más menos 80 volts. Ya. Entonces, de nuevo, escribimos qué corriente está saliendo una acá, sale también una acá, otra acá, entra esta acá. Entonces empezamos a reescribir todo, nos va a quedar que VA. También tenemos de nuevo el V1 y voy a hacer como que entra. Y esta va a ser VA. Ya, tengo V1 partido en 16 más V1 menos 180 partido en 20 más V2 menos 80, que son los 80 que están acá, partido en 8, más V2 partido en 10 menos 0,1 de menos 180 más 80. Acá mi V delta cambió de nuevo, porque al final es como que yo estuviera viendo esta malla así. Tengo este menos 180 y acá me topo con el otro voltaje del V delta, por eso. O sea, tengo este menos 180 y me topo con este 80 de acá y con eso me terminan dando el V delta. Em, y en esta, por si a alguien le quedó dudas, es porque al final estoy yendo de V2 hasta los 180 de esta parte de acá, de la resistencia de acá. Y ahí están partidos en el otro. Ahí, esto va a ser igual a 0. Y ahora tenemos que reescribir la otra, que va a ser V1 menos V2 es igual a 184 y su phi es igual a 180 y ya. Y también necesitamos isofí. Entonces, yo conozco que es justo esta corriente que está pasando acá. Y conozco el valor de la resistencia y también conozco el voltaje. Entonces va a ser el voltaje que es 80 partido en la resistencia que es 16 y eso me va a dar que es de 5 amperes. Entonces voy a tener, para reemplazarlo al tiro, me va a quedar 184 por 5, que va a ser 920. Entonces, eh, tengo solamente incógnita V1 y V2, así que podemos reemplazar todo. Así que si hacemos la matriz, nos va a quedar V1 y acá nos va a quedar V2 y acá nos va a quedar algo muy largo. Ahí sí. Ya. Entonces voy a tener 1 partido en 16 más 1 partido en 20. Con V2 tengo 1 partido en 8 más 1 partido en 10. Y acá me va a quedar 180 partido en 20 más 80 partido en 8 más 0,1 de menos 180 más 80. Y acá voy a tener 1 menos 1 y 920. Y si resuelvo esto me va a dar que V1 es 640 y que V2 es menos 280 volts y volts. Ya, y con esto ahora sé los voltajes. Conozco V1, conozco V2. Y al final la gracia de todo esto es que, o sea, me interesan esos voltajes porque necesito escribir IG. Entonces, voy a escribir IG. Ya. IG va a estar yendo desde este 180. Ya, vemos la primera parte. Va a estar yendo desde el 180 hasta el 80, partido en 2, ¿ya? Y por otro lado también se me va a separar en esta parte de acá, que voy a estar yendo de 180 al voltaje de 1, que medio que era es
640 y va a estar partido en esta resistencia de 20. Entonces tengo que I sub G al final termina siendo igual a la corriente que se va acá y la corriente que se va allá. Entonces me va a quedar que I sub G va a ser 180 menos 80 partido en 2 más 180 menos V1 y V1 es 640, así que va a ser, lo voy a escribir al tiro. Voy a poner V1 partido en 20. Y esto me va a dar que es de 27 amperes. Entonces, lo que nosotros estábamos buscando inicialmente es que la potencia es igual al voltaje, o sea, estábamos buscando la potencia que queríamos, ¿ya? Ese voltaje que lo conocemos de la fuente por el I sub G, se van a hacer 180 volts por los 27 amperes. Y esto da 4860 watts. Y ahí estaría. Si se fijan, tenía como harta maña. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Aló? A mí me quedó Eh, claro de momento. Ya, Sí, claro. ya, qué bueno. Traten de echarles un ojo. No sé si les gustó como los ejercicios de este libro para traerles más, porque igual tienen hartas pillerías, entonces lo encontré bueno. sí, están complicados. Mm. Ya, ¿y cuándo Clau, tenían la prueba? Dime. el próximo El 2 de jueves. mayo. Al próximo jueves. Ya, entonces alcanzamos a hacer una más. Sí. ¿Puedes ¿Qué, hacer la que te mandé? La qué B. cosa? ¿Crees que puedas hacer como la B de la que te mandé? De la pauta que te mandé. ¿Esta que vimos? No, no, Dale, no. Mira, te la mando. O creo a que te ver, la mandé, pero ¿cómo se llama? De la pauta que te mandé, la B. a ver. Que no sé ¿Pero si de suena. qué pregunta? Voy, espérame. Ah, se Eh, quiere un modelo del tipo... Eso. sí, el construir un modelo orbital, esa cuestión no sé si entra. Déjame ver la prueba, dame un segundito. Incluso se las voy a mostrar a todos para que estemos todos en lo mismo. Creo que la descargué. Esta. Ah, pero yo la pregunto. La B. La B, sí. Hoy yo cuando esta pregunta, yo di esta prueba, po. Yo no supe hacer. Mm, ¿No la subiste a responder? No, es que nunca la entendí. No, es que por eso yo tampoco la entiendo, Yo entonces. creo que no. O sea, el Ah, profe ya. sí dijo que iba a incluir preguntas conceptuales, ¿ya? Pero Ya. yo creo que algo más como de este estilo, como de energía. Le voy a preguntar y les voy a avisar. Pero si no, igual yo voy a intentar decirle que haga como de energía, porque como que lo dejan muy botado. Porque Mm, esto yo encuentro que ya es como, es raro. Como, sí, es yo cuando verdad. vi eso lo encontré muy raro, nunca lo entendí. Eso. No, eso era. Era que esa Ah, era la pero prueba que ¿sabes qué? venía el problema. Mirándolo, creo que lo que piden ya es construir el circuito, pero construirlo con una fuente independiente. O sea, una fuente dependiente, por eso como que va variando. Eh, Creo que así se Ah, decía. Pero sí. Voy a preguntarle al profe igual. bueno, gracias, Clau. Igual le voy a preguntar mañana en clase. Ya. Sí, eso. Les voy a preguntar después qué quieren ver para la siguiente, tipo como repaso, ejercicio, qué sienten que están más débiles. Bueno, Eh, Quiero dejarle la A ver, espérenme. ahí en Record and Transcribe Ahí tenía está. siempre también. Sí, Eso. sí.